Regresamos a Hielo. Estamos todos listos. Estamos vivos y vivimos. Mientras el otro... ¿Todavía sigue hablando allá? El reel ¿Sigue? más largo de tu vida. Redondea. ¿Qué? ¿Reel? ¿Qué? Más El que otro reel es un día- mediometraje para llevar al Festival de Mar del Plata. El otro día tuve una charla con el dueño de YouTube Argentina. El Yo dueño de estoy YouTube en Argentina. Otra liga. ¿Estás segura de lo que está diciendo? ¿Qué? Lana? En realidad es como que la empresa de YouTube Argentina hay 3 personas trabajando acá nada más, como 3 CEOs. Y vino uno a dar una charla y fui. Vino a dar una charla, tuve una charla. Ok. Y yo tuve una charla con Estuve él. hablando con el Sí, Y me dueño. dijo, El dueño de YouTube. escuchen El el dueño. tip que me tiró, porque era sobre Me los tiró. algoritmos. A mí, Eh. yo. A Sobre ver. los algoritmos, cómo pegarla, qué sé yo. Y dice que lo más importante son los primeros 3 segundos. Y sí. Tip que te puede decir cualquier persona Sí, de la sí, Tierra. Pero bueno, acá con Gustavo están complicados. A eso iba. El algoritmo de Gustavo son las primeras 3 horas. Claro. A partir de la Desmenuzalas. cuarta, ahí podés... Ahí lupea. Vuelve a empezar y decís, oh no. esto ¿Se no dan lo- cuenta de que empezó el bloque? Estamos hablando, el chabón sigue hablando. Tenés que nombrar tu película favorita. Nada Pero más. Es una pregunta muy Dejá, difícil. dejá. Bueno, No, tampoco tanto. Porque para mí Sí. depende de muchas cosas. Sí. boludo, es el abuelo Simpson. Porque nosotros, en el 89, le decíamos bidet al inodoro. Y Yo llevaba una cebolla en el cinturón porque era lo que se usaba en esa época. tal cual. En fin, por lo pronto, nosotros acá estamos salvados temporalmente. Otra vez estoy tomando Dale. ¿Qué hay? Me encanta maldita Subile. falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Falopalusa hoy. De acá al final de Hielo va a haber falopa, así que No es buena empieza... falopalusa, porque parece que es la fiesta del falo. Sí. Yo lo dije y me di cuenta que no estaba bueno. Yo ni Bueno, lo había depende. pensado. Para Falopa ver- Fest. Depende. Para Beto no es un problema. No, no es un No. problema, no importa. Para nadie. Ya está. No nos vamos bueno, a meter hay con las gente- decisiones. Vos recién Hay te gente dejaste. que puede sentirse herida en su sensibilidad. Lo que vamos a hablar ahora es My Father, de B.T. Killer. ¿Sí? Un documental que pueden encontrar en Netflix de 1 hora 34 minutos. De Es un- BTK Killer. BTK. BTK. ¿Qué dije Claro. yo? De Sí, BT eso es Killer. sa. Dijiste BK. No. BT Killer. Yo dije Bill dijiste. Gates. No. BTS. BK. BTS. De BTS Killer. No, pero es por Binding, Torture, Killing. O Kill. Sí, atar, torturar, matar. Sí. Matar, Bien. matar, matar, dice una canción No de dijo Dylan. nada de todas las palabras baneadas que para que los videos no Salte. funcionen, la re mil Ah, tiene mierda. razón. Bueno, dale. Póngame un pip después. El editor, no sabemos quién, le habla a la nada. Señor Sí, sí. editor. Beto, vos después cuando subas a YouTube ponete un pip. Bueno. Claro. Listo. Ay, Dios. Háganlo ustedes. Cuando habla Beto, hagan el pip en sus casas. Es verdad. Vamos Hagan a... Ya sabemos que el bloque falopa nunca va a estar monetizado. No, 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 exactamente. no, Ya, se llama falopa, se llama. Claro. O sea, Es un gusto Ya personal. lo sabemos, sí, es algo que esto es todo nuestro. Bueno, vimos esta película que se llama Mi Padre, de BTK Killer, ¿sí? El asesino BTK, que viene como a traernos un docucrime que cuenta la historia de este personaje, de este hombre que durante mucho tiempo, costó verdaderamente mucho Décadas. tiempo atraparlo, mucho. Y que tiene una historia súper singular, pero acá la película nos lo va a contar desde el punto de vista de su hija. Una hija que su padre empezó a matar desde antes de que ella naciera y que ella se entera con la detención a la edad de ella de 26 años. Mm. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que sucedió en el medio y cómo le cambia un poco cómo le cambia radicalmente la vida a ella, de repente transformarse como en la hija de este hombre y empezar como también un poco a recapitular su vida y tratar de entender qué signos de lo que estaban sucediendo estaban ahí, y la gran incógnita, que para mí es interesantísima en estos tipos de casos, que es, ¿él verdaderamente quería a su familia? Y dice, ¿él verdaderamente me quería como padre? ¿O todo esto era como la pantalla social para él poder hacer las barbaridades que hacía por fuera de lo que era su familia? ¿Quiénes de acá pudieron verlo, este documental? yo. Sí. Muy bien. ¿Cómo les Hice gusta la la tarea. falopa? Obvio. Qué ¿Qué te bueno, pasa? qué buena. La otra la fe. iba a ver también, pero no tenía HBO.
Esta dije, está en Netflix, no me puedo quejar. Igual 1 hora y 40, mi déficit Si de no tenés atención. es porque no lo pediste, Lara, así nomás te lo digo. No. Pero antes de meternos de lleno, también habría que contextualizar un poquito y contar la historia de quién era este asesino BTK. Sí. Un loco. Este hombre es, como dijo Lara, Dennis Rader se llama este hombre que durante los años 70 lo que empezó a pasar fue, empezaron a aparecer algunos asesinatos que tenían, como ya sucede en las investigaciones de este tipo, empezaban a notar como un patrón, ¿sí? Hasta que no sucedió el segundo o el tercero, todavía no lo podían identificar y hay que decir que estos fueron medio espaciados. Estamos hablando de, no sé, 2 años entre el primero y el segundo. Entonces, verdaderamente eran como casos que además quedaban como abiertos, no se podían cerrar, no había sospechosos, no había forma de reconstruirlos. Que a la vez es raro, porque hay, por ejemplo, tipo, testigos que literalmente lo vieron a la cara. Sí, muy loco eso. E igual no lo pudieron Y encontrar no lo nunca. podían. Bueno, pero hay algo que un poco el documental menciona, que es que él formaba un poco parte de lo que es el sistema, porque Sí. él trabajaba como una especie de guarda. Era un padre claro. normal. No, y aparte él trabajaba como de seguridad y demás, como que tenía algunas cosas relacionadas a, bueno, es uno de nosotros, medio Claro. que estaba por fuera del radar también. Y un tipo, realmente un tipo común. Sí, O sea, ¿qué es eso? Destaca ¿no? mucho. Cuando O vos sea, lo no ves, es como decís, che, será el vecino que está todo el día encerrado y nunca lo vemos y no come y no Claro. sé qué. No, este tipo era un padre de familia totalmente Ni su normal. familia lo sabía. Y Como que súper no hubo funcional nunca también. un hombre sospechas. común dentro de una comunidad que era demasiado común. Exacto, el chabón viviendo en un suburbio, iban a la iglesia, tenían una vida como completamente normal. Entonces, claramente eso hizo como que no lo conectaran en ningún momento, a pesar de lo que dice Lara, ¿no? Como que había gente que lo describe. Inclusive el primer identikit para mí es igual. Sí. Es igual. como que ellos decís- dicen como que no era muy acertado. Para mí igual, Pero era pasa- uno de los mejores que vi en Identikit. Pasa que el chabón tiene también una cara tan común como de Sí. señor yankee que decís tipo... Totalmente. Esa no. gente que cuando pasó delante tuyo decís, no sé cómo era. Claro, no si me vos lo venís, acuerdo. No a lo ver, vi. dibujame su cara, ni idea. Sí. Uy, qué zarpado. Me hiciste acordar a algo que era como que lo escuché hace poco. Ahí está, ya conecté todos los puntos. Me hiciste acordar a algo que es... estaba escuchando una entrevista el otro día al Conadamon sobre los espías rusos que estuvieron Ah, acá sí, en sí. Argentina. Y un poco contaba como el perfil de estas personas como hiper entrenadas para que no se acuerden de ellos. Como una especie de camuflaje Claro, social. como no tenés que llamar la Para atención, nada, más claro. bien todo lo contrario, y contaba como muchos aspectos de la vida de estas personas, como justamente para trabajar en eso, para trabajar en que después la gente por ahí no se acuerde tanto quién eras, quién Sí, sos. algo justamente de Súper la entrevista interesante. sobre la investigación de Alconada Mon, el periodista argentino, investigó y no sé si nos sacó un libro sobre Sí, los lo vi el espías otro rusos. día, casi me lo compro. Bueno, Se lo regalaron a mi mamá, se lo regaló a mi papá por su aniversario. Bueno, después tu papá Bueno, lo y hay presta. algo, Sí. hay algo que menciona él que dice, por un lado es esto de el poder que tenía, por ejemplo, la esposa sobre este hombre, que no aceptaba socializar a menos que ella le dé lo que y demás, como una especie de jefa. Pero para mí, y dentro de todo de esto que plantean, era cuando dicen, che, vamos a brindar, vamos a tomar una cerveza, él se quedaba a un costado y decía no. Hasta que ella no le decía sí, anda, él no iba a tomarse una cerveza. Y Un creo dominado. pero más que Yo conozco dominado. un par así Pollerudo. también, ¿eh? Que creo que aplica todo esto, digo, más que dominado como ella como jefe, como directriz a seguir, yo creo que al contrario decía, anda a tomar la cerveza, porque no sería más llamativo Claro, llama que más vos no la vayas a tomar una atención cerveza. que seas el distinto. El ruso que no toma cerveza, que está parado Claro. en un rincón, es como... Claro. Llamás mucho más la atención así. Claro. Bueno, nada, la cuestión es que me hiciste acordar un poco a eso con esto de los prototipos de personas que son, entre comillas, normales, comunes y corrientes, y que de repente hay atrás como toda una estructura que cuando la descubrí decís en qué momento y de qué forma pasó esto. Por eso hay que desconfiar de todo el mundo. Ah, Está sí, muy bien obvio. lo que dice Lara. Siempre, por defecto. El documental es de Sky Borman, que si ustedes no lo recuerdan de nombre, porque ¿quién lo va a recordar de nombre sino yo, que soy una obsesionada Falopera. de las mierdas? Hizo documentales que ya vimos. Para mí, el mejor, Girl in the Picture, Sí. que era... Ese documental es increíble. Si no lo vieron, lo tienen que ver porque no puede ser todo lo que pasa ahí. Pero también hizo, por ejemplo, Número Desconocido, que lo hablamos hace re poquito. Y otros más que son muy buenos si buscan el... Pero viene el palo, viene haciendo No, y docu- aparte hizo documentales. Viene Es haciendo falopa. falopero. Hizo documentales muy buenos. De hecho, para mí, este no es el mejor. No. Dentro, No. dentro de los que hizo, me parece que los otros son muchísimo mejores.
Bueno, nada, y este asesino tenía como esta mecánica que la dice su nombre, pero lo que empieza a pasar con el correr de los años es que detienen, por ejemplo, el primer indicador de que este era un asesino serial particular y singular, es que detienen a unos perejiles, digamos, por otras cosas, y les atribuyen uno de los casos, el primero de los casos, el que no podían cerrar y el primero que un poco abre la cuestión de acá hubo un crimen muy atroz contra una familia y no lo podemos resolver. Bueno, se lo encajamos a 2 perejiles. Bueno, la cuestión es que eso a él le genera como una molestia muy fuerte por la que termina prefiriendo exponerse, es decir, mandar una carta explicando que él era el verdadero asesino, sin decir quién era, pero avisando que no tenían al correcto y al real, le hirieron como el orgullo. Sí, el ego. No, derechos de autor se llama. Claro, él No, dijo, ese más es todavía, ese es mi el laburo. Yo lo narcisismo registré. que tienen los asesinos, Claro. los asesinos seriales. Lo engancharon como por ese lado de bueno, le tocaron una fibra que a él lo vulneró en ese sentido y empezó a mandar cartas a los medios, a la policía, además. Y eso se extendió por, justamente, como decía Diego, décadas. No puede ser tan mal asesino. Décadas. Tipo, tenés un trabajo que no te descubran. No, Bueno. no, No, pero no, justamente no. el asesino Entiendo serial que lo que el tiene es gusto el décadas, patrón, décadas el más. narcisismo para que... Ese es Dexter. Claro. El gusto está en eso, pero... décadas matando gente sin que alguien lo pudiera descubrir. Era muy hasta bueno. que justamente un poco es el flaqueo en este... Se regaló. Sí, totalmente, sí. porque Se hubo regaló un con momento en Moño. el que ya necesitaba, Hay que evidentemente, tener- que alguien sepa que era él y tener el reconocimiento de que eso lo había hecho él. Es que en el fondo todo asesino serial lo que busca es que ser Ser capturado. obvio. Totalmente, totalmente. Sí, lo dicen todos los trabajan en Excepto el que perfiles. vamos a hablar después, que Ah. para mí es como... el Está en caos- otro el nivel. caos total, El uno. El, caos El del- uno. El uno. Eh, Qué Atila, fuerte la Atila. declaración. y bueno, chicos, era un líder scout. Se me Sí, había olvidado, claro. me había olvidado Siempre ese Bueno, quiero dato. confiar. Como Gustavo. Claro, Me nunca había sale olvidado nada ese bueno dato. de eso. No, Gustavo sigue grabando el reel. Gustavo Sí, sigue está- eligiendo todavía sus está 4 grabando, películas Gustavo, ¿no? favoritas. Bueno, la protagonista, les decíamos recién, es Kerry Rawson, que justamente, como decíamos antes, es la hija de este asesino serial y un poco cuenta desde su punto de vista. Lo loco es que él está vivo mientras ella hace este documental y van a, inclusive en algún momento, tratar de buscarlo para sacar algún tipo de testimonio. No sé a ustedes qué les pasó un poco con esto. Pasa que para la duración que tiene yo lo sentí bastante pesado. 1 hora y Sí, media, a mí me no pasó son un poco, capítulos, me che. pasó un poco Una también. buena. Es un No. solo capítulo de 1 hora y media, 1 hora 23, no sé, por ahí va más o menos. Y yo sobre el final sentía que, ¿cuándo va a terminar esto? Sí, Me pasó eso. Yo no vi los últimos 10 minutos. Porque te dormí. Clara, 10 minutos. 10 minutos. Pero dije, ya está, no tiene más nada que sumarme. Ya no hay esta. más muertos. Y aparte al final la hija se pone como a hacer todo un drama. de su Sí, vida. hay, Bueno, hay algo de ella, Eh, sí, sí. Viste como, Para tampoco me mí, importas tanto. Acá el ella- protagonista es tu papá, ¿sabes? Para mí, Ah. ella es un personaje, porque cuando ya sabemos que son personas, pero cuando se ponen enfrente de una Ah, cámara. son y- personajes. Son personajes, Actores sociales. exactamente. Ella es un personaje que es raro para esto. Digo, porque es un personaje que no tiene como un atractivo personal para No. contar la historia. Me hace acordar un poco a el documental sobre Nair, por ejemplo, que también es un documental muy complicado porque Nair es un personaje frente a cámara que no es atractivo como personaje para narrar su propia historia. Bueno, este personaje para mí también le pasa lo mismo. Ella no sabe narrar su propia historia, a pesar de que inclusive trabaja mucho sobre eso y escribió libros y demás. Sí. Pero digo, a mí me parece que hay algo que quizás en la dinámica audiovisual no funciona. No leí los libros, quizás ahí funciona de En otra Hollywood manera. dicen charm. Si no tenés charm, Sí. No tiene charm. Pero no te olvides que en los libros vos tenés un editor, Por entonces eso. muchas veces. Sí, andá a ver si lo También, escribió y, ella. tal cual. y se reordenan las cosas. Claro. Que acá tenés una Ghostwriter. dirección. Yo ya no le creo tenés un nada. montón, pero hay algo que en pantalla, si no lo tenés, no lo tenés. No. Y para mí hay algo también de que vemos estos documentales para sumergirnos en un mundo de unas mentes que no entendemos, que no conocemos y demás. Y de repente ella como opera como intentando protagonizar mucho la historia. Mal. Y para mí ahí también genera como una rispidez, ¿no? Como hay algo de intentar todo el tiempo hablar yo. Claro. Y ella no suma nada. Nena, no vinimos por vos. Y aparte hay una cosa desde el yo de decir, yo te voy a contar cómo me siento, pero tampoco te voy a contar cómo fue mi vida porque no quiero No. como mi intimidad de exponerla. El tema es sin olvidarte de que es una víctima de las circunstancias, es una sobrevictimización.
Totalmente, es coincido una un cosa montón. que decís, bueno, ya está, dale, pará un Aparte, poco. el padre fue un asesino, ella nunca se dio cuenta. Listo, ahí terminó Sí, su. Claro. Con su usted no tenemos nada que participación. hablar. Así. Claro, sí. Retírese. Contame de tu viejo. Claro, hablame Bueno, de tu claro, papá. y ella como que se quiere despegar y es como yo soy algo independiente de él. Tengo Perfecto, que pero reescribir mi lo- vida sin que esté él. y lo que vos Claro. sos independientemente de él No nos está importa. perfecto, pero no nos importa. Claro, O sea, por eso digo, o sea, si no tuvo ni idea, nunca se dio cuenta. Y no bueno, quiere contar lo poco que sabe. Hablemos con el vecino. Vos querés prefiero decir, que- Brian, querida, vos no mataste a nadie. Lo único que suma en un momento es que dice que ella estaba viendo el programa donde hablaban del caso con el padre y que ella le dijo tipo como que hablaban parecido y que el padre se incomodó. La madre encima fue, ni siquiera fue ella. Fue la madre. La Bueno, madre. ni siquiera entonces. Sí, que cuando empiezan a leer las cartas de BTK en televisión, la madre asocia y le dice, escribe como vos. Y que él como que le cambia la cara y hay algo ahí como muy, muy terrible Oh, de no. decir, uff, qué onda. Y de hecho creo que la hija misma o una de las otras personas que da testimonio dice, yo creo que si ella hubiese preguntado un Profundizado. poco más, la iba a matar a ella, ¿no? Como hay algo ahí como muy tremendo. Pero sí, bueno, nada, me parece que como que es un sobrepersonaje sobre el cual quizás no era la historia, ¿no? La historia no era sobre ella y me parece que terminó como eso siendo muy permeable al documental. De hecho, el documental tiene que tener toda una línea hablando sobre la investigación. Si no fuera por eso, no funciona el documental. Igual, de todas maneras, me parece que está bueno en esta hora 34 minutos que no solo encara este distinto camino en relación a cualquier otro documental, porque existen cosas previas sobre BTK, sino que además recapitula bien, a diferencia de lo que vamos a hablar a continuación, que no hace tanto hincapié, como que da por sentado en este contrato de lectura con que todos sabemos de quién estamos hablando. En este caso, en este docu, sí hace un recapitular, ir paso a paso y punto a punto, década a década, todo lo que ocurrió Es con que este la parte de la asesino. investigación para mí está buena. Está bueno, Para sí, mí sí. la parte de la investigación sí suma, digo, conoces un caso que es como muy tremendo. Mm. Pero es el corazón del documental, que sea como mi padre, es como en realidad es todo el documental una chica pidiendo por favor que no quiera hablar más de su padre. Ujú. No sé, no lo entiendo. Tal ¿viste? cual. Y en la parte que podrían haber explotado más de su lado, de cómo lo percibía ella, ya que ella no se dio cuenta. Pero no lo terminan de explotar No, y ella termina dice- centrándose en ella misma. Lo que tiene que ver con Era los un padre abusos. normal, Claro. nunca me lo hubiera imaginado. Me sorprendió, no le creía a la policía. Es que tampoco ella hace un raconto, una especie de recorrido para que entendamos cómo era la vida en el hogar. No, No, nunca habla de la dinámica Porque familiar. justamente, si lo sorpresivo es que era el tipo más que común es del eso. mundo, con hecho- una familia formada, además, y los dejaba en sus casas, porque algo desliza, pero digo, si el valor agregado está en que vos cuentes cómo era en tu casa y después, no sé, te llevaba hasta la escuela y a la noche mataba a alguien, digo, me parece que ahí está el camino, a que Claro. vos relates todo eso. ¿Qué se hablaba Sí. en la mesa? sí, Si sí, estaba, no totalmente. estaba a la hora de cenar, ¿Quién bueno, todas esas votó? cosas. ¿A quién votó? De hecho, ¿Cuántas camperas usaba? hay algo interesante en un momento nada más en donde dejan deslizar como que sí, yo te digo que era todo re normal, pero si me pongo a pensarlo 2 minutos era re autoritario. Y si las cosas no se hacían como él quería, no se Lo ponía dicen al bueno. principio y nada más. Lo hice al Sí. principio y nada más. O hay una parte que es buenísima, que es el chabón en uno de los placares tenía una bolsa de bowling Sí. con todas cosas para matar, tipo Sí. sogas, cuchillos, El kit. armas. Todo, Y que el todo. chabón nunca en la vida jugó al bowling. Y Entonces decís, como que nadie le preguntó. preguntale, nadie sabía, A ver. estaba en el mismo placar donde estaban las camperas de Más todos. allá, más nadie allá de nunca lo todo vio. eso, que tienen razón, pensemos en épocas donde ni se le ocurra a la esposa decirle al marido que tenés adentro de la valija porque... Bueno, Pero la abrís y lo pero chusmeás. limpialo. No. Dos chinos tengo que abrir, ¿O no? plegados. Sí, Eso pero sí. digo, Origami. se entiende en ese momento, pero también las minas no eran boludas. O sea, las minas, por más que el marido no las dejara, Sí, encontraron siempre la forma de... Hay un tema de conveniencia también. o sea, Sí, Bueno, había un docu que hablamos hace poco que también no se terminó de sospechar si la esposa no era cómplice de todo eso. Ah, sí. sí, no me acuerdo cuál era, sí, pero lo sí. vimos hace unos Que era meses. inglés. No, ¿dónde era el chabón? No me acuerdo. Ah, sí, pero que le seguían descubriendo víctimas, básicamente. Claro. No, franceses, creo que eran los ¿Los franceses? franceses. Ah, los franceses. Monique Olivier, Instrumento Olivier. del Mal. Ese era uno, hay otro Ese era uno también. y había otro, creo que era en británico también. Sí, bueno, sí, en fin. puede My Father de BTK Killer, ¿sí? ¿Cómo BT era de BTK? BTK Killer. Pitei, ¿por qué De Pitei? BTK. Estaba coreano. Sí. Sí, ¿Qué era? no, Tay no. Ah, era... No, me está matando. Binding. Binding.
Kill. Torture. 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 Churchill. Churchill. Sí, Churchill. Winston Churchill. Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, que pueden ver en Netflix de 1 hora 34 No lo minutos y vean. hay que ponerle no, Lara, todo hay que verlo. Después cada uno sacará sus conclusiones. La vida es muy corta para ver cosas malas. Igual los 10 No. minutos que Hoy te estás ahorraste, tirando no- unas máximas, Lara. Sí. Hoy Bueno, estoy, pero eso es porque Lara tenés te- charm. Lara Lara máxima. te enseña a vivir. hoy estoy en esa. Está Soy la bien. Mesías. Oh, No, bueno, ya está. Ya, Hoy Perdón. vine con delirios especiales. estás a esto de Estás formar tu usando propia mucho secta. Quiero ser ChatGPT. presidenta. ¿Cuántas Estás usando camperas vas a mucho usar? ChatGPT. Hoy le metí lindo. Se nota. Se nota. Bueno, Pero no le cuentes cosas personales y menos en un estado de todavía. mesiánico. La otra vez casi le pido un consejo. No, Lara, no. No Y mis entres en amigos me eso. dijeron, tipo, no, la no hace falta. Mirá, lo hiciste enojar. ¿A qué? En fin, estrellitas, Dejó de tomar cerveza. estrellitas al docu. Para mí, 3 estrellas. un No sé si montón. en Letterboxd no le puse No, 4, pero Yo es creo 3. que, ¿Cuatro? yo creo que 2. Me Yo emocioné soy para dos demasiado, también, no sé. 2. No, por ahí al siguiente capaz le puse. No sé, ya no me acuerdo nada. Yo creo que 2. 2 estrellas. Sí, ¿Dos? estás ¿Vos muy también? entusiasmado. 1,5 en realidad. No, ¿tanto? Yo le voy a poner No, 1,5. 1,5 no, 2. No me gustó No, nada. Primero que media no ponemos en este programa, Lara. No sé en qué Bueno, programa poné estará. 2. ¿2? Sí, Betty, 2. ¿2? Yo dije 2 de un principio. 4 pero- mandó Diego. No. No, 4 no, me parece demasiado. Cinco Pero me voy a fijar en mi estrellas. Letterboxd. 5 y corazón poné. No, está bien, quedan 2 estrellas, entonces ahora me voy a consultar. Uno no puede, no resiste sin su propio archivo semanal. Dios mío, Dios mío. Sí, una Menos mal que no la barbaridad. vi. Menos Una mal. barbaridad. Pero lo que viene, Te ¿sí? salvaste. La mitad. Bueno, apa. entonces vamos a escuchar una canción porque aún queda mucha más falopa para probar. No literalmente.